La singular belleza de la fe es que Dios se revela en Yeshua, el Hijo de Dios. Yeshua no es solo un hombre, si te refieres a que Él es un hombre excepcional. Yeshua es único. Él es la contraparte de Adán. Yeshua no cometió pecado, pero fue tentado como todos los seres humanos lo son. Hebreos 4:15. Yeshua fue creado sobrenaturalmente por acción del Espíritu de Dios, su energía creativa, que trabajó en María. Yeshua fue preplaneado, predesignado. Esta es la creencia de Pedro, primera de Pedro 1:20, un destacado portavoz de la fe cristiana que fue entrenado personalmente por Yeshua y dio su vida por la fe. Pedro y los apóstoles enseñaron que Yeshua nació en el seno de María porque fue engendrado, traído a la existencia por el Padre. Todos los hijos son por definición productos de su Padre. Yeshua no es una excepción. La palabra hijo y la palabra engendrado son completamente sin sentido si se piensa que Yeshua es coigual y coeterno con el Padre o que tuvo preexistencia. En un intento de ocultar su confusión, los sistemas tradicionales de creencias afirman que Yeshua fue engendrado eternamente, pero este lenguaje no tiene significado reconocible. Es muy parecido a hablar de círculos cuadrados. Para ser engendrados debemos tener un comienzo, pero si algo existe eternamente no tiene principio. Yeshua, el Hijo de Dios, fue engendrado, así que el Hijo tuvo un principio. Su principio fue su concepción milagrosa provocada por Dios. Solo el Padre es el único Dios. Hay un solo Dios, el Padre. Corintios 8:4 al 6. Yeshua llamó a Dios su Padre, el único que es verdaderamente Dios. Juan 17:3 y 5:44. Dios es descrito con pronombres personales singulares. Los pronombres singulares definen a una persona como una y no más. Y esto sucede en la Biblia más de 11.000 veces. Yeshua, sin embargo, es el Señor Mesías, Adoni, el mi Señor del Salmo 110:1. Este salmo es la gran clave para la comprensión y dice claramente que Yeshua no es el Señor Dios, Adonai, pero Adoni, humano supremo Señor, sí. Adoni, en todas sus 195 ocurrencias, nunca se refiere a Dios. Algunas traducciones modernas, al doblar el texto del original griego, dan a entender que Yeshua estaba vivo antes de que él naciera. He aquí un ejemplo. Abra la traducción Nueva Versión Internacional en Juan 16:28. Usted va a leer allí que Yeshua tenía la intención de volver al Padre. Pero comprueben otras versiones, por ejemplo la versión revisada o versión Nueva Estándar Americana o el original griego. No hay nada en el texto que signifique volver. Yeshua se dirigía al Padre, no iba a volver. En Juan 20:17, Yeshua habló de ascender al Padre en la Nueva Versión Internacional. Pero la misma cambia totalmente el sentido de lo que Yeshua dice. Yo voy a volver al Padre. Las palabras de Yeshua en el original simplemente afirman que él iba a ascender al Padre, no a regresar al Padre. Las malas traducciones deberían alertar a los lectores de la Biblia que los sistemas de creencias a veces se insertan en la Biblia en lugar de ser encontrados allí. Una traducción fácilmente puede convertirse en una forma sutil de interpretación que justifica un sistema de creencias en particular. La mejor manera de estudiar la Biblia es preguntar, ¿cuál es la visión de conjunto de un tema en particular a través de las páginas de la Biblia en su totalidad? Es particularmente importante buscar en el Antiguo Testamento por la visión de quién es Dios y quién es el Mesías. ¿Tiene la Biblia hebrea algo que decir sobre un hijo de Dios que estaba vivo antes de su nacimiento? La respuesta es rotundamente no. Los profetas hebreos previeron la venida del Hijo en el futuro a la hora de la profecía, que llegaría a la escena en la historia, en un momento de la historia. Así, en la profecía clásica de la futura aparición del Hijo de Dios, que es también el Hijo de David, nos anuncia a David 1000 años antes del nacimiento del Mesías: yo seré para él padre y él será mi hijo. Segunda de Samuel 7:14. Tomamos nota de que Dios no dijo nada en absoluto acerca de que el Hijo ya existiese con él en el cielo. El Hijo de Dios había de ser el agente exclusivo de Dios, que provendría de la línea de David y debido a la milagrosa concepción creativa efectuada por Dios, sería designado Hijo de Dios. La instrucción preciosa que nos ha dado el ángel Gabriel es necesario repetirla constantemente. Es por eso la acción de Dios en María, que el unigénito, sería el Hijo de Dios, traído a la existencia, Lucas 1:35. Sostener que Hijo de Dios significa en realidad Dios mismo
o un ángel preexistente hace una tontería de esta enseñanza simple y elemental de la Biblia. En una declaración excelente de los hechos, un teólogo líder en nuestro tiempo dice: ser llamado de Dios en la Biblia significa que usted no es Dios. Esto debería ser evidente, pero la presión de la tradición y los concilios eclesiásticos, amenazando con anatemas a todos los que pudieran cuestionar sus dogmas, hace que sea muy difícil para los lectores de la Biblia entrar en un mundo judío de la Biblia. Este mundo de Yeshua y Nuevo Testamento es deliciosamente libre de las doctrinas complicadas y misteriosas acerca de Dios que se idearon unos 400 años después de los tiempos bíblicos. Nuestros lectores deberían aprender a distinguir qué buena parte de lo que han aprendido en la iglesia realmente no viene de la Biblia, y lo que se ha aceptado como bíblico se lo hizo sin un examen cuidadoso. El punto culminante de las relaciones de Dios con el hombre llegó cuando Dios le habló al final de los días en el Hijo, Hebreos 1:1-2. Dios, en la carta a los Hebreos dice: habló de muchas maneras diferentes a los padres, pero dio su mensaje al final, o sea, su palabra, en su Hijo. Ese Hijo, dice el mismo autor, es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué y a Leví. Si el autor realmente creía que Yeshua era Dios o un ángel preexistente, es muy extraño que él trabaje para demostrar que él es superior a voceros prominentes de Dios en el Antiguo Testamento. Lo único que tenía que hacer era decir: Yeshua es Dios. Pero él nunca dijo esto, ni ningún escritor del Nuevo Testamento. Al ser cuestionado por las autoridades religiosas judías hostiles del por qué Yeshua estaba haciendo una declaración de ser igual a Dios, Yeshua dio una respuesta muy interesante para dejar las cosas claras. Negó que él era Dios. Se comparó a los jueces de Israel, a quien Dios había llamado dioses. Es evidente que este uso de la palabra Dios de los jueces humanos representaban al único Dios y no que eran en realidad Dios. Si estos importantes agentes humanos israelitas de Dios eran dioses, entonces Yeshua argumenta: tenía derecho a ser llamado Hijo de Dios. De ninguna manera Yeshua reclama la igualdad con Dios. Su mayor pretensión era ser Hijo de Dios. Este episodio debe ser cuidadosamente estudiado en Juan 10:34-36. Muchos escritores contemporáneos simplemente dejan de lado las palabras de Yeshua cuando respondió a la acusación de que estaba haciéndose igual a Dios. Algunos saltan a la conclusión de que los enemigos de Yeshua precisamente habían entendido lo que Yeshua estaba diciendo. Eso no es así. Yeshua tuvo que aclarar sus afirmaciones y lo hizo mediante la comparación de sí mismo a los jueces humanos de Israel. Su posición era como el revelador supremo del plan de Dios. La enseñanza de Yeshua nos da una idea de lo que Dios está haciendo y lo que Él espera de nosotros. Yeshua es la palabra de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios que se manifiesta a través de un ser humano perfecto. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Esto significa que Dios estaba llevando a cabo su propósito de salvación con Yeshua como su agente misionero final, para rescatar al mundo de las garras de Satanás. Tomás tardó en darse cuenta de la singularidad de Yeshua y Yeshua le increpó con las siguientes palabras: he estado tanto tiempo con ustedes y ustedes no me conocen, que si me has visto a Dios. Juan 14, 5, 11, 12, 15. El Dios a quien Tomás finalmente reconoció en Yeshua era el Dios de Yeshua también. Yeshua es como una ventana perfecta, clara, que nos da una visión de Dios. Yeshua es tanto Dios como puede ser contenido y revelado en una persona humana. Varios pasajes en algunas traducciones de la Biblia fuerzan el original al decir lo que no dice. He aquí dos ejemplos. Primera es Timoteo 3:16, que dice que Dios fue manifestado en carne. Las versiones modernas, tras una lectura de los mensajes manuscritos, leen: el que fue manifestado en la carne. Primera de Juan 5:7 inserta una declaración que refleja largos tiempos después de la finalización de la redacción de la Biblia. Este versículo se encuentra en Reina Valera, pero ha sido con razón quitado de todas las traducciones modernas. Es universalmente conocido por ser una falsificación y nunca debe utilizarse como la base de un argumento doctrinal. Al parecer, no consta en ningún manuscrito griego hasta el siglo XV. La Biblia cobra vida para sus lectores en una nueva forma cuando se reconoce el carácter judío de Yeshua y de la fe de una vez para siempre entregada al pueblo de Dios, Judas 3. Yeshua se suscribió sin reservas al principio cardinal del judaísmo que se encuentra en Deuteronomio 6:5. Dios es un solo Señor y no hay otro fuera de Él. Esto es lo que llamamos el monoteísmo unitario.
Este es el credo de Yeshua y de los escritores de la Biblia.